Estimado profesor, muy buenas tardes. Voy a dar comienzo al video de la etapa final de esta unidad, la cuarta unidad de nuestra asignatura. Bueno, le quiero comentar que la parte que yo elegí para poder dar pie a este trabajo tiene que ver con el desinterés de los estudiantes frente a los contenidos, de cómo se trabajan en clase o la forma en que se entregan y realizan los contenidos, ya sea en la forma didáctica o cómo se desarrollan. Bien, bueno, de acuerdo a lo que yo expliqué en el trabajo y lo que le voy a comentar ahora, es que yo considero que el docente es quien es el responsable de poder hacer que el alumno, cuando está desinteresado en esta forma, ¿cierto?, tenga las ganas de poder hacerlo. En mi caso, yo soy docente de modalidad online y esto se da mucho porque el alumno, primero, no es lo que esperaba, ¿cierto? Lo primero que esperaba era que fuese una situación mucho más fácil, creyendo que el estudio online es simple y se encuentra con la verdad que no es así. Requiere de un mayor compromiso, ser mucho más ordenado, donde debe estudiar solo y no tiene unos compañeros ni un profesor en una sala de clase. Por lo tanto, esa es la primera barrera con que se encuentra el alumno cuando se determina que no es tan fácil como él lo creía. Y la segunda parte es cómo se entregan los contenidos. Yo como docente debo ser capaz de poder entregar a los alumnos el material necesario para que las lecturas obligatorias, por ejemplo, no sean solo eso, algo obligatorio, sino que sea algo entretenido, como les digo yo a mis alumnos, donde es buscar ciertas partes puntuales que lean, hacer una síntesis de la información, ¿cierto? Darle ejercicio, realizar ejercicio producto de la materia. Y esa es la forma con que yo lo hago con los alumnos. Por lo tanto, estimado profesor, esa era la identificación del problema, ¿cierto? Que primero, como se lo planteé en el trabajo, que se presentan dos razones, ¿cierto? Lo primero, bien digo, es cómo se presenta el material y cómo se entrega ese material. Bien, eso se da, eh, yo lo quise tomar del punto de vista online, que se da mucho esta situación. Ahora, yo considero que el docente debe ser un facilitador de la situación, un facilitador del aprendizaje, donde, de acuerdo a las corrientes que hemos estudiado a través de todas estas asignaturas, ¿cierto? Yo me quedé con una, que es el constructivismo, ¿bien? Que es donde es poder construir un camino, construir un enlace para que el alumno llegue a un bien final. Bien, para que pueda tomar, por un lado, el aprendizaje, el material y pueda construir un camino que llegue a su final, que es el aprendizaje. Por lo tanto, el docente, como bien digo, debe ser capaz, y como lo hemos visto en este módulo y en otros módulos también, y en la experiencia previa de este trabajo, es que el docente hoy en día no es tan solo el personaje que haga la clase y se vaya, como ocurre en la sala de clases, sino que es la persona que es capaz de poder entregar mucho más de eso, tiene que construir junto al alumno. Socialmente tiene que incluir en la cabeza de la persona cuáles son las formas distintas de aprender. Bien, eh, quizás tengo muchas ideas, profesor, cómo decirlas. Lo tengo muy claro en la lógica del día a día. A veces un poco difícil expresarlo, pero yo con lo que me quiero quedar de todas estas tres unidades que tuvimos juntos es que el docente debe utilizar una de las corrientes. Yo en lo particular me inclino por la que le acabo de mencionar, ¿cierto? Porque a mí me hace mucho sentido tener que construir algo en base a herramientas que ya me entregaron. Es decir, si me entregan un material, debo ser capaz de proporcionar, perdón, bien digo, al alumno otro material. Es decir, entregar el lado positivo, generar un resumen, que lea una frase y en base a esa frase va a poder comprender toda la materia. Bien, estimado profesor, espero poder haber sido lo más claro posible. A veces es un poco complicado poder explicar, es un poco difícil a veces estar frente a una cámara, pero creo que la idea se entiende. Se entiende que es complejo poder hacer parte del alumno en este proceso, es complejo que pueda hacerse parte, se pueda integrar, pueda comprender cómo se desarrolla este problema y, ¿cierto? Y que tenga un interés en algo que él se puede haber desinteresado, ¿cierto? O que se sienta desmotivado por cómo es el material que le entrega.
Bien, estimado profesor, por mi parte me despido, le doy las gracias por todo lo enseñado en este transcurso de esta muy agradecida asignatura que me deja un aprendizaje muy importante para poder poner en práctica en mi docencia. Así que, estimado profesor, un cordial abrazo y que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.